Es martes, ya es 6 de junio y esto es Comunitat Valenciana en directo. Encantados de que nos sintonicéis y que estéis con nosotros. Ya sabéis que somos vuestra tele metropolitana y de proximidad. Vamos a hacer un pequeño viaje en el tiempo, no mucho, porque puede parecer que hace mucho tiempo, que es lejos, y apenas han pasado 10 o 12 años de los coletazos de una crisis brutal, una crisis financiera que arrasó con nuestra economía. A nivel de país estuvimos regulados, supervisados, rescatados, y a nivel individual o familiar, millones de españoles y españolas sufrimos una crisis de paro, de falta de oportunidades, derivada de un estallido financiero con la burbuja del ladrillo. Eso generó una tormenta perfecta o una imperfecta económicamente, y con lo que estábamos pasando, por si aún faltaba algo, se le inyectó a las antiguas cajas de ahorros miles de millones de euros de dinero público, porque claro, había que salvar las cajas, porque eran estratégicas, porque si no terminaría hundiéndose el sistema y con ellas pues esa maltrecha economía pues aún iba a sufrir más. Aunque empezamos luego a conocer los desmanes que se habían cometido en la gestión de algunas cajas de ahorros, ¿no? Especialmente cajas de ahorros, algunos bancos, pero especialmente cajas de ahorros. ¿Han devuelto esta banca esas ayudas públicas? ¿Cómo están? ¿Se están devolviendo? Han pasado eso, 10, 12 años y parece que todo esto se ha centrifugado en realidad, ¿no? Solo en parte, solo en parte. Luego prejubilaron o cuando no despidieron a miles de trabajadores, ¿no? Cerraron incontables oficinas, hubo engaños. Bueno, según la sentencia judicial del Tribunal Supremo, ofrecieron información inexacta en aquel enjuague, por llamarlo pronto, de las preferentes, para finalmente, en el caso de Bankia, ser vendida por €1. Yo esto no lo he entendido nunca. Supongo que tendrá sentido vender una entidad o fusionar o que una entidad absorba a otra, en este caso a CaixaBank, y ha resultado pues un auténtico gigante financiero, ¿no? Pasado el tiempo, queremos acercarnos a lo que ocurrió y cómo están las cosas ahora desde un análisis, en fin, tranquilo, reposado, y lo hacemos con Juan Emilio Maillo. Es periodista, es autor de Bankia desde dentro, es decir, conoce bien todo lo que ocurrió durante todo aquel proceso. ¿Qué tal, Juan Emilio? Bienvenido, gracias por acompañarnos. Nada, un placer, muchas gracias a vosotros. Oye, yo creo que todos tenemos, Juan Emilio, yo creo que en general, ¿no? Los ciudadanos, aquella imagen de Rodrigo Rato accionando la campana, ¿no?, de la salida a bolsa de Bankia, la dimisión posterior de Rodrigo Rato, recordemos, autor del llamado Milagro Económico Español anteriormente en el equipo de José María Aznar, y su posterior encarcelamiento por, según la sentencia que le condenaba, administración desleal y apropiación indebida. Son, ya digo, algunas de las imágenes potentes que se nos ha quedado de todo aquello, aunque los que sufrieron consecuencias más directas probablemente tengan otras, ¿no? ¿Qué responsabilidad, Juan Emilio, atribuyes directamente, digamos, a Rodrigo Rato o a su cúpula directiva de lo que aconteció en aquellos años tan negros? Bueno, lo primero es daros las gracias por la oportunidad de estar aquí. A ver, las responsabilidades o lo que acabó sucediendo en el sistema financiero español, como bien decías antes, particularmente en las cajas de ahorros o en algunas cajas de ahorros, pero no solo en las cajas de ahorros, también hubo algunos bancos que acabaron teniendo problemas, que llevaron a su desaparición, tiene su origen en los años 2000, en los principios de los años 2000. Si lo queremos llevar al ámbito político, pues coge a dos gobiernos, ¿vale? La última parte del gobierno de José María Aznar, en la que Rodrigo Rato era vicepresidente económico, y la primera legislatura del gobierno de Rodríguez Zapatero, ¿no?, del gobierno socialista de Rodríguez Zapatero, y hasta que se llega entre el 2000 y 2008, a ese momento en el que se produce el estallido de la crisis financiera, el estallido de la burbuja inmobiliaria y los problemas que quedan dentro del sector financiero, que vienen derivados de aquellos años, es decir, en buena medida los problemas, los créditos no concedidos de manera adecuada, las inversiones mal hechas, pues proceden de esos años, no proceden de los ejercicios, si queremos, posteriores, donde de una manera, mejor o peor, seguramente más tarde de lo que habría sido deseable,
viendo lo que se hizo en otros países europeos, pues se fueron arreglando esas situaciones o esos problemas que había dentro del sistema financiero. Si lo llevamos a la situación de Bankia, como señalabas, en ese sentido, cuando Rodrigo Rato llega a la presidencia de Caja Madrid en el año 2010, podemos decir que casi todos los males ya están dentro de la entidad. Luego, además, se fusiona con otras 6 entidades, la de mayor tamaño, la valenciana Bancaja, y bueno, hacen un bicho mucho más grande, ¿no? En el que pues al final se acaban sumando problemas porque casi todos tenían sus problemas en su interior, ¿no? Se producen unas primeras ayudas públicas, se sanea hasta donde se puede, pero es verdad que el deterioro económico continúa y llega un momento en el que las patadas adelante no funcionan y dejan de tener sentido porque los inversores, el famoso mercado, al final lo que dicen, oiga, usted no tiene aquí un problema de 4.000 o 5.000 millones de euros, sino que tiene un problema en el conjunto del sistema financiero mucho más relevante. En aquel momento, hablamos del año 2012, en el conjunto del sector financiero español, pues el problema, si queremos, las inversiones mal hechas, estaban en el entorno de los 40.000, 50.000 millones de euros que había que sanear, ¿no? Y para los que se requirieron, porque no había otra manera, ayudas públicas. ¿Por qué se dan ayudas públicas o por qué se rescata un banco? Que es de las cosas que la gente se pregunta. Es decir, lo señalabas tú antes, con lo mal que lo estaba pasando el país, con la destrucción de empleo mes tras mes a cientos de miles de personas que se iban al paro cada mes, la gente se preguntaba por qué había que destinar 40.000 millones de euros a salvar al sector financiero. Y es muy importante explicar qué es salvar a un banco, porque al final, y vamos a poner el ejemplo de Bankia, todo el Consejo de Administración de Bankia, cuando se producen las ayudas públicas del año 2012, es cesado, sin cobrar ninguna indemnización. Van todas las personas que estaban al frente del Consejo de Administración, se van fuera, con Rodrigo Rato a la cabeza, y el resto de personas que estaban tanto en Bankia como en la matriz, ¿no? En BCA. ¿Es salvar a las personas que trabajan en el banco? Pues lo señalabas también antes, hubo que hacer ajustes de empleo muy, muy relevantes, con, en nuestro caso, pues 4.500 personas que tuvieron que salir a través de un expediente de regulación de empleo, que era el más grande que se había hecho hasta ese momento en nuestro país. Sufrieron los clientes, al final los que tenían esas famosas preferentes, aunque luego se articuló, se logró convencer a las autoridades de que ahí no se podía implantar ese tipo de pérdida, pero bueno, durante un tiempo sufrieron mucho los clientes porque tenían congeladas primero y perdiendo después parte de lo que habían invertido en preferentes. Y los accionistas del banco, pues un poco lo mismo, es decir, los que habían invertido en acciones en la famosa salida a bolsa, esta imagen icónica que es verdad que es muy ilustrativa de lo que fue aquella crisis de Rato tocando la campana en el momento de la salida a bolsa, pues perdieron todo su dinero. Ya os digo que es verdad que luego se articuló un proceso después de una sentencia del Supremo, pues por el que se le devolvió el dinero a la gente que había invertido, a los particulares que habían invertido en el proceso de salida a bolsa. Entonces es la conjunción de muchos elementos que acaban explicando esta cuestión. Entonces no hemos salvado a los banqueros, no hemos salvado a los accionistas, no hemos salvado a los empleados. ¿Qué es salvar a un banco? Al final es proteger a los depositantes, a los clientes. En el caso de Bankia, por situar el marco legal, cualquier dinero que tenemos en un banco por debajo de 100.000 euros en depósitos está protegido por el Estado, ¿vale? En el caso de Bankia, sumando todos los clientes que tenían menos de 100.000 euros en el banco o hasta 100.000 euros en el banco, había 60.000 millones de euros dentro de ese cajón, por decirlo de alguna manera. Y había otro cajón de gente, de empresas, de pymes, de particulares, que superaban los 100.000 euros en el banco. Y en ese otro cajón había 50.000 millones de euros. Bueno, vamos al primer cajón. Solo salvar esos 60.000 primeros millones de euros, ¿quién lo habría puesto? El Estado no tenía dinero en aquel momento, con lo cual parece que es más barato inyectar los 22.000 millones que al final del todo se han acabado inyectando en el grupo BCA Bankia que poner los 60.000 millones que costaba proteger a los depositantes. Y luego, ¿qué habría pasado con los otros 50.000 millones? Es decir, gente que, pensemos en una mediana empresa, en una pequeña empresa o en un particular con sus ahorros, al final es su dinero, que por tener más de 100.000 euros lo habría perdido y habría tenido que ponerse a la cola de liquidar el banco y de lo que se sacara del banco a ver qué parte conseguía recuperar. Pues el episodio de inestabilidad y el mensaje que le trasladaríamos a la gente, recordabas bien lo que se vivió con las preferentes, que las tenía un grupo acotado de clientes, 300.000, 400.000 clientes, claro, depositantes en Bankia había 7 millones. Le decimos a 7 millones de personas de Bankia, más a otros tantos millones de otras entidades financieras, que la cuenta corriente no es segura. No sé las consecuencias que ese mensaje tiene. Emilio, que la reflexión donde nos llevas es, vale, en realidad se rescató, se dio tranquilidad a que los depositantes, a que los clientes tuvieran sus ahorros seguros, una parte, ¿no?
Pero claro, aquí la responsabilidad de que contra esos ahorros haya garantías solventes suficientes en cualquier momento es de la entidad bancaria. Si la entidad bancaria con ese dinero hace unas inversiones de riesgo, ha pasado en Silicon Valley, y resulta que cuando los depositantes, oiga, mi dinero que puse aquí, la entidad no tiene para responder y tiene que avalar el Estado, y nosotros con dinero público tenemos que volver a financiar eso, la gente se enciende, Juan Emilio, porque es responsabilidad de la entidad bancaria no invertir en unos activos inmobiliarios en Punta Cana, que pueden fallar, o en hacer movimientos que desde luego el común no entiende, de préstamos sindicados o vete a saber que digamos otras inversiones de riesgo. Entonces esto es lo que realmente al personal le fastidia, y que de los 20 y pico mil millones que se le trasladaron a Bankia, al final pues todavía quedan pues 10 o 12 mil, no sé los últimos datos, que todavía no se han devuelto. Pero bueno, en todo caso, desde luego la crisis de credibilidad que tuvo Bankia fue brutal, porque claro, es que los preferentistas, esas protestas estaban ahí. ¿Cómo se utilizaron de manera vergonzante las tarjetas Black? Bueno, uno puede decir, no, pero si total, en el compendio de lo que se robó, digamos, o de lo que se centrifugó, eran 4... Pero es que era tan feo. Es decir, la crisis de reputación de Bankia fue tan... La única manera de darle la vuelta a esto, Juan Emilio, era hacer una fusión, lo que ocurrió con CaixaBank, y aquí estamos viendo a Gori Gozarri, que pasa por ser realmente quien ha reconducido, digamos, este Titanic que estaba a punto de hundirse, ¿no? Era la única manera, o sea, la marca Bankia estaba tan por los suelos que no había manera de salvarlo eso, ¿no? No, yo separaría los momentos. Es decir, si nos vamos al año 2012, la marca Bankia estaba totalmente denostada. Es verdad que, juntando dos cosas encima de la mesa, teníamos el mayor reconocimiento de marca seguramente que una nueva marca, porque Bankia había nacido como marca un año antes, puede tener. En un año todo el mundo sabía quién era Bankia, pero claro, todo el mundo tenía una connotación muy negativa de lo que era Bankia. Es decir, juntabas las dos realidades, ¿no? Entonces ahí tuvimos un primer debate, que era si tenía sentido cambiar el nombre. Y la conclusión fue que no, porque al final, si hoy nos llamamos de una manera y mañana nos llamamos de otra y seguimos siendo lo mismo, el cliente, el inversor, el ciudadano de la calle va a decir, ¿y para qué se meten en esto? Lo que pensamos era, oye, aquí se han hecho una serie de cosas que han llevado a que las cuestiones salgan mal, ha habido errores de inversión, como te decías antes, hay cosas complejas, pero luego hay cosas muy sencillas, es decir, un banco acaba teniendo problemas en buena medida porque hay clientes que le impagan una hipoteca, que le impagan un crédito al consumo, que le impagan un crédito que ha concedido a un promotor inmobiliario, o que le impaga un crédito que le ha dado una empresa para hacer no se sabe qué. O sea, es decir, que al final los problemas de un banco no vienen por operaciones muchas veces muy sofisticadas. Son operaciones relativamente sencillas, que cambia el ciclo económico, y un señor que se va al paro, pues oye, deja de poder pagar, llegado un momento, su crédito al consumo o su hipoteca. Es decir, que al final una empresa igual que se ve en unas circunstancias muy difíciles, pues oye, yo no puedo devolver el dinero que en su día me prestaron. Al final los problemas de los bancos vienen más por ahí. Luego hay episodios de responsabilidad penal como el que citabas, que es otra, aunque sea poco, da igual lo que sea, es que hay cosas que no se admiten, o sea, que no admiten ningún tipo de tal, y ahí, cuando en Bankia se tuvo conocimiento de que existían esas tarjetas, de inmediato se investigó, se puso en conocimiento de las autoridades, y ha sido el caso que ha acabado llevando a la cárcel a los antiguos gestores por lo ocurrido, ¿no? Entonces, al final a Bankia Bankia termina recuperando si queremos, su imagen en los años 13, 14, 15, porque al final las cosas se hacen de otra manera. Los problemas que íbamos teniendo con determinados clientes, los preferentistas, con los accionistas, se iban solucionando, con lo cual esa gente que estaba en un momento lógicamente enfadada con nosotros, bueno, deja de estarlo, o se le va reduciendo, si queremos, el enfado, y se entra en una fase de normalidad de los años 16, 17, yo salgo de la entidad a finales del 2017. Cuando se produce la fusión con CaixaBank ya es otra variable. Bankia es una entidad que opera de manera normal en el mercado, está ya la crisis de la COVID, España vuelve a sufrir, y ahí los gestores y los accionistas pues toman una decisión que es, oye, ¿qué hacemos con la entidad? Y llega un momento y dicen, oye, pues parece que es una buena idea fusionarse con CaixaBank. Ahí no se vende por €1, no, ahí se produce una fusión en la que a los accionistas de Bankia les dan acciones de CaixaBank y pasan a ser dueños de un 16-17% de un banco mucho más grande, en el que además, si comparamos el valor que se tenía cuando se produce la fusión o cuando se anuncia en septiembre de 2020 y el que tiene a día de hoy, pues la operación ha sido positiva en términos económicos. Es decir, la gente
que tenía acciones de Bankia que valían X, hoy tiene acciones de CaixaBank que valen un 70, un 80% más. Es decir, entonces, para quien tenía acciones de Bankia, la operación de integración en CaixaBank ha sido una buena noticia. Aunque me quedan solamente un par de minutos, estás delante de un valencianista que vivió todo el proceso singular de cómo nuestro club ha estado además a punto de bajar a segunda división. No sé si eres muy futbolero, porque la gestión además de este empresario de Singapur, Peter Lim, deja muchísimo que desear, ¿no? Y sobre todo nos está afectando al corazón, al alma de lo que es el Valencia, nuestro murciélago querido. Pero bueno, yendo al asunto que nos ocupa, y era qué papel tuvo Bankia en aquel momento en el que Aurelio Martínez y Amadeo Salvo pilotaron la venta de las acciones. Ellos dicen, y os echan el muerto a vosotros, a Bankia, que la propuesta de venta en realidad, que eran acciones que tenía la fundación a este buen hombre, a Peter Lim, la forzasteis o la forzó Bankia porque le interesó liberarse de un activo, no sé si tóxico, pero vaya, de difícil cobro por lo menos. En fin, bajo tu punto de vista, ¿vale? Y poniendo un poquito enfriando un poco la cosa en un par de minutos que tengo, desde allí, ¿cómo lo ves? Lo primero, felicitaros a los valencianistas por mantener la categoría, que son estas cosas, yo siempre lo digo, que acabas cogiendo cariño a las personas que estáis involucradas en estos temas y que, oye, que el Valencia esté en primera y que esté mucho más arriba, pues será mejor para todos vosotros por ese sentimiento y luego por todas las oportunidades que da para una ciudad, ¿no? Como Valencia, que además, oye, lo ha vivido tantas ocasiones, ha llegado a finales, que en fin, que yo creo que se merece estar en otro lugar, efectivamente. Cuando hablamos del proceso de venta, a ver, cada uno puede contar la historia como la quiera contar. Yo creo que los hechos son tan contundentes que dan para no mucho debate. A Bankia se le deben 300 millones de euros, ¿vale? Redondeando las cifras. 90 los debe la Fundación del Valencia por una operación que se hizo para adquirir las acciones del club en un momento de una ampliación de capital un poco delicada, con algunos inversores no demasiado del agrado de la sociedad, de las autoridades en aquel momento, y 200 millones que debe el club, ¿vale? Que debe el equipo de fútbol. Vamos a la primera parte, los 90 millones, que es lo que derivan en el proceso de venta. Esos 90 millones la Fundación no puede devolverlos. Entonces, oye, llega ahí un nuevo equipo a la Fundación, con Aurelio Martínez al frente, en la primavera del año 2014. Me bailan las cifras, creo que fue en el año 2014. Y tienen que ver qué hacen con esa situación, ¿no? Oye, se dan cuenta de que no tienen capacidad para devolver el crédito de la Fundación y que ni siquiera una refinanciación ahí, porque al final sus ingresos vienen de lo que el Valencia paga en dividendos. Oye, podemos coger no el Valencia, sino muchos otros clubes de fútbol que dividendos pagan. Honestamente, pues la cifra es la que es, ¿no? Que es tendente a cero. Y ahí nosotros les decimos a Aurelio Martínez y a Amadeo Salvo, oye, hay que buscar una solución que arregle la propiedad y luego arreglamos con la nueva propiedad la refinanciación de la deuda del club, porque el club sí genera ingresos y que se puede refinanciar. Y estamos en esas cuando nos llama Amadeo Salvo y nos dice, oye, tengo un inversor que está interesado en comprar el club. Bueno, conocemos al señor Lim, que nos lo trae Salvo antes de que Salvo hable en ningún sitio y en ningún momento de operación de venta, y nos dice, aquí tengo un señor que quiere comprar el Valencia, pero que a cambio pide que le perdonéis 100 millones de la deuda que os debemos. Y, mire, no tiene mucho sentido esto, vamos a buscar si hay algunas otras alternativas. Se buscaron otras alternativas, el Valencia y la Fundación descartaron todas, y acabaron decidiendo ellos en una asamblea en el mes de mayo, oye, no, nuestro comprador es Peter Lim. Bueno, a partir de ahí ellos serán los legítimos dueños de las acciones y a nosotros nos tocaba negociar con el señor Lim y con la nueva propiedad del Valencia las condiciones de refinanciación. Podemos decir, Bankia impulsa, ve como única solución razonable que hay que buscar un inversor para el Valencia. Bueno, es que era una suma de 2 y 2, es decir, es que no había mucha discusión en que o alguien ponía dinero o la situación no era sostenible. Entonces, oye, ¿quién eligió quién era el comprador? Eso lo eligió la Fundación del Valencia Club de Fútbol en una asamblea con un liderazgo de Amadeo Salvo y Aurelio Martínez, que, en fin, yo creo que admite poca discusión. Podemos recopilar todas aquellas asambleas en Mestalla, esos discursos, esas declaraciones públicas. Creo que son suficientemente ilustrativas de quién eligió al comprador. Las tenemos bien presentes, Juan Emilio, desgraciadamente, las tenemos bien presentes. Gracias por acompañarnos. Un abrazo, Juan Emilio Maillo. Un placer, un abrazo, gracias.